30. Legión Fantasma. La lanza pálida cantó en las manos de Solomon. El diabólico Secundus había realizado un trabajo magistral a reconstruir el arma del primarca de la Legión Alfa en poco tiempo. Kaisenhard podría haber escapado con los pedazos del mango, pero Solomon tenía las espadas. Esta era el arma de su progenitor, un arma aún más misteriosa que el ser que la había empuñado. Nadie en la Legión conocía el origen de la lanza pálida, si el primarca la había criado, la había encontrado o se le había regalado uno de los almacenes de tecnología antigua y prohibida del emperador. Solomon no podía imaginar cuántos enemigos de la humanidad habían caído bajo sus espadas gemelas, ni cuántos leales una vez que comenzó la herejía. Ese número ya estaba aumentando. Los templarios de plata lucharon, por supuesto, al igual que Cetus, aunque estaba herido. Uno de los marinos primaris había caído bajo el cañón automático de Hellstalker tan pronto como se rebelaron, y otro fue asesinado por la aguja sierra del señor discordante. Uno más fue derribado por el guardaespaldas de Cetus, formado por legionarios sangre oxidados, maltrechos, antes de que sucumbiera el mayor tamaño y fuerza de los templarios plateados, y la absoluta negativa de la placa tácticos a ceder ante los cuchillos de combate y los disparos de pistola Volter a quemarropa. Los templarios de plata le habían prestado poca atención a Solomon durante el primer segundo aproximadamente. Un legionario con un estandarte era una pequeña amenaza cuando estaban concentrados únicamente en matar a Cetus. Eso cambió cuando Solomon atacó. La armadura se partió como papel ante el filo de la lanza y la carne no ofreció resistencia alguna. El arma se sentía natural en las manos de Solomon, como si hubiera nacido para empuñarla. Abrió una garganta. Abrió la garganta de uno de sus enemigos con la misma facilidad con que rasgaba una barra de ración, y empaló a otro en un instante después. El demonio de su brazo, recién reparado y resantificado por los esfuerzos combinados de Tulaba y el diabólico Secundus, y disfrazado dentro del brazo izquierdo de la armadura prestada, giró una advertencia silenciosa y agitó un extremo de la lanza detrás de él. Solomon sintió el temblor del impacto, cuando un arma que apuntaba a la parte posterior de su cabeza fue desviada, y el disparo alcanzó a uno de los compañeros del templario en el casco. Solomon giró y atacó quitando la mano del arma del imperial en la muñeca con un corte de la lanza pálida. Luego, siguió con una estocada que astilló la placa frontal de su enemigo y lo derribó instantáneamente. De repente, solo quedaban dos templarios de plata, y ambos se dieron cuenta de que Solomon era una amenaza. Sus flancos, de un lado, habían sido eliminados por los Headhunters de Cobb Haltberg, y los demás estaban siendo inundados por las milicias que llegaban. Si iban a terminar su tarea, dependían de ellos dos. «Deténlo», le ladró el teniente a su compañero. Él era quien habría fingido ser Guineman. Se abalanzó sobre Cetus con su espada de energía y le cortó una de las piernas al Hellstacker en la segunda articulación, tratando de confirmar su muerte. El otro templario de plata, que vestía una armadura ligera y un yelmo con rostro de calavera, vino a buscar a Solomon. Este era más rápido que los demás, tal vez debido a su armadura o la relativa falta de ella. Solomon se hizo a un lado un momento antes de que su enemigo apretara el gatillo de su pistola Volter y el proyectil pasara rugiendo inofensivamente junto a su hombro. El otro guerrero fingió una estocada con su cuchillo, que era más bien una espada corta, y cuando Solomon levantó la lanza pálida para parar, el templero de plata disparó de nuevo, directamente al pecho de Solomon. El demonio en el brazo de Solomon estaba retorciendo la lanza pálida, y las hojas dobles desviaron el proyectil hacia un lado sin causar daño. El rostro del templero de plata estaba oculto por su placa facial esquelética, pero Solomon podía imaginar la conmoción escrita a sus rasgos directos y nobles a registrar una hazaña que debería haber sido imposible. La vacilación del imperial fue momentánea, pero suficiente. Solomon arrancó la lanza pálida hacia arriba, abriendo la armadura de su enemigo desde la entrepierna hasta la garganta de un solo golpe. El teniente clavó su espada de energía en la cabeza del Hellstalker, y el motor demoníaco se derrumbó con un chillido que de algún modo fue a la vez infernal y mecánico. Cetus, con el costado izquierdo medio incinerado por el plasma, fue arrojado de su asiento encima de su cortel y aterrizó con el ruido de ceramita sobre la piedra. El señor discordante luchó por levantar su aguja sierra, y el templero de plata desenvainó su espada de energía con un grito triunfante. ¡Por el emperador! ¡Ah! Solomon retiró la lanza pálida del muslo del teniente.
El templario de plata se dio la vuelta para enfrentarlo, y un humo aceitoso brotó en lugar de sangre herida antinatural en su carne. Eres un deshonroso, siseó el marino espacial. ¿Estás sorprendido? Solomon se burló de él. Era muy propio de un guerrero del imperio quejarse de la falta de honor de su enemigo, después de que su propia emboscada había fracasado. Tiene mi atención, dijo sombríamente el teniente. Entonces, defiéndete. Él atacó. Incluso con la herida en el muslo, el templario de plata era peligroso. Su espada de poder era una obra maestra que chisporroteaba débilmente mientras atravesaba el aire, y la empuñadura sin desperdiciar movimiento. Solomon supo en un momento que la espada penetraría la placa que le había prestado Bargur tan fácilmente como la lanza pálida lo haría con la armadura grave del teniente. Todo se rodearía a quien podría asestar el primer golpe contundente. El marino especial Primaris, de los templarios de plata, o Solomon Acurra, de la Legión Alfa. Solomon desvió dos estocadas de la espada de energía, consciente de sus ángulos. El diabólico Segundos había hecho su mejor trabajo con el nuevo mango de la lanza pálida, pero seguía siendo una aleación común, por resistente y duradera que fuera. Solomon habría confiado en que la lanza pálida completa podría resistir una espada de poder imperial, pero no tenía intención de dejar que el símbolo de su autoridad fuera partido en dos, por lo que desvió los ataques de su enemigo y esperó, contando con la ira del templario plateado y desesperación por hacer su trabajo por él. El teniente sabía que estaba a punto de ser invadido, pero si pudiera deshacerse de Solomon, entonces todavía podría tener tiempo de matar a Cetus. Al final, cuando llegó, fue rápido y repentino. El templario de plata se lanzó demasiado lejos y se extendió demasiado sobre su pierna buena. Solomon esquivó el ataque y cortó con la lanza pálida la articulación de la rodilla del teniente. El otro guerrero cayó con un grito de dolor, y Solomon le quitó la espada de energía de una patada, y luego le clavó la lanza pálida en el casco. El teniente se retorció una vez más, y entonces el último templario plateado de Campar murió. Cetus había logrado recuperarse, con la terquedad común a todos los marines espaciales, sin importar su lealtad u origen. Los dientes de su yelmo estaban fijos en Solomon. No eres Borgul de los dientes de la serpiente, declaró con voz áspera y un dolor apenas reprimido. No lo soy, confirmó Solomon. Levantó la mano para quitarse el casco y dejó que el señor discordante viera su rostro. Te llaman fantasma, por una buena razón, gruñó Cetus. ¿Por qué viniste a rescatarme? Porque era muy importante. Porque era muy importante que nadie te matara, excepto yo. La lanza pálida salió de su mano como una jabalina y brotó del pecho de Cetus. El señor discordante dejó escapar un sonido mudo de dolor y luego se desplomó. Solomon se acercó a él y le arrancó el arma de nuevo, ensuciándola aún más en el pecho en el proceso, y luego le cortó la cabeza. Cualquier beneficio que le hubieran brindado las artes tecnomágicas de a Cetus no fue suficiente para sobrevivir a la decapitación. La milicia se observaba conmocionada, pero ninguno de ellos dio un paso al frente para desafiar su brutal ascenso al poder. Ninguno se atrevería. En cuanto al resto de legionarios, Capitán Bakai dijo, hablando en voz baja, mientras se giraba y comenzaba a caminar hacia el gobernador del sistema, que todavía esperaba, temblando de miedo a las puertas del palacio. ¿Tú lees? ¿Eres tú, Solomon? Cetus te proclamó muerto, pero yo tenía mis dudas. Él es el que está muerto, dijo Solomon. Juan, firmemente bajo nuestro control, está oculto. Es seguro. Mantuve varios equipos a bordo como protección contra cualquier ataque de rebelde, pero eso también sirve bastante bien contra cualquier sangre oxidada que decida querer disputar nuestra posesión. Solomon sonrió. Ojalá todos tuvieran tu sabiduría, Crozier. Es bueno tenerte de regreso, Harrow Master. El gobernador Ansem quedó clavado en el lugar mientras Solomon subía la escalera hacia él. No ordenó a sus guardaespaldas que atacaran, aunque otra cuestión era si le habrían obedecido en cualquier caso. Sin embargo, Solomon no tenía la intención de repetir el exceso de confianza de Cetus. Levantó su bol de reliquia y disparó, asestando 4 tiros en la cabeza antes de que cualquiera de los guardaespaldas pudiera retroceder. Estaban muertos antes de que Ansem se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, lo que hizo que agacharse, expresar el pánico y protegerse la cabeza con las manos fuera algo redundante. Mi señor, tartamudeó Alcin, cuando Solomon subió el último escalón. Yo no sabía nada de de la emboscada, pero no tenía paz, dijo Solomon, levantando una mano. Por favor,
levántate. No hay ninguna disputa entre nosotros, gobernador. Alcin parpadeó, claramente en contra, pero sabía que no debía desobedecer, y se enderezó, lo mejor que pudo sin dejar de escogerse. ¿No lo hay? Por supuesto que no, dijo Solomon con una sonrisa. Después de todo, te has librado valientemente los grilletes de las manos apretadas del imperio, y ahora eres orgullosamente independiente. ¿Nosotros tenemos? Alcin normalmente no era un hombre tímido. Si Solomon era un juez, pero no todos los días un humano básico se enfrentaba a un guerrero genéticamente mejorado, a quien le había enseñado que era una monstruosidad. Y mucho menos cuando ese guerrero se parecía tanto a aquello a los que acababa de estar en convivencia y le sonreía cortésmente. Alcin, presumiblemente, había esperado tortura y gritos de muerte. Yo no estaba tan ocupado tratando de entender la posibilidad de que esto no fuera inevitable. Estaba luchando por procesar cualquier otra cosa. Las muertes de sus guardaespaldas ya estarían olvidadas. Si no fueran prescindibles para él, no habrían sido guardaespaldas. Por supuesto, dijo Solomon. Después de todo, vuestras fuerzas destruyeron varios transportes imperiales a granel antes de nuestra llegada. ¿No esperabas que eso fuera visto como algo más que un gesto de desafío a tus antiguos amos? Pero nos dijeron que eran sus barcos, protestó Alcin. Así fue como tomasteis Bearis Delta. Solomon sacudió la cabeza, fingiendo decepción. Precisamente, por eso no volveríamos a utilizar la misma táctica. No, no tenían nada que ver con nosotros. Creo que simplemente eran buques de suministro de la cruzada Indomitus. Alcin tragó invisiblemente. Pero el teniente Malfats está muerto, lo interrumpió Solomon. Ni él, ni ningún otro miembro de su semicompañía puede confirmar su historia. De hecho, lo más probable es que también sean víctimas de vuestra traición a los ojos del imperio. Y aunque eso no sea cierto, continuó, deberías saber mejor que la mayoría que el imperio le importa poco lo que es verdad y mucho más lo que es conveniente. Vio darse cuenta. El gobernador Alcin habría tomado sus propias decisiones basándose en ese mismo criterio, porque así era como operaban los gobernadores del imperio. ¿Qué necesidad había de matices cuando tienes el poder? ¿Por qué molestarse en involucrarse en política cuando simplemente se podría ejecutar a rivales potencialmente inconvenientes? ¿Por qué investigar el motivo de la reducción de los niveles de producción cuando simplemente se podría enviar a los ejecutores para que maten a los supervisores o a la fuerza laboral, según prefiera, y los reemplacen entre los interminables masas de la humanidad que componen su planeta? ¿Qué necesidad había de determinar exactamente cómo había caído un planeta, cuando se podía simplemente tildar a toda la clase dominante de traidores, ejecutarlos y empezar de nuevo? Siempre habría otros tan ansiosos por hacerse con el poder y la autoridad que les importaría poco el destino de quienes los procedieron. La voz de Alcin era ronca. ¿Qué estás proponiendo? Gobernador, déjeme ser claro, dijo Solomon. Hay elementos de mi fuerza que están considerablemente menos dispuestos a la diplomacia que yo. Será muy fácil para mí darles la cabeza y dejar que sacien su sed de sangre sobre ti y tu mundo. Eso los satisfacería, y así cumpliría un propósito para mí. O pueden cooperar conmigo, mantener intacto los restos de sus defensas, y así poder defenderse cuando los próximos asaltantes llamen. Ese podría ser el imperio, o podría no serlo. Después de todo, el sector Caradon es un lugar peligroso en estos días. Hizo una pausa y vio que los ojos de Alcin se agrandaban ante la idea de quedarse desprotegido de los diversos habitantes de la galaxia. Cuando el imperio regrese a tu puerta, eso también cumplirá un propósito para mí, dijo Solomon. O gastarán tiempo, energía y recursos intentando ponerte bajo su control una vez más, lo que me beneficia, o decidirán que un sistema intacto y desafiante es demasiado problema para ellos en este momento. Entonces podrás liberarte de sus diezmos y gravámenes, lo que se lo niega, lo que se lo niega el imperio. Y eso también me beneficia a mí. Él sonrió. Por supuesto, entre ahora y entonces, un gobernador que logró permanecer con vida podría decidir que su mejor oportunidad de sobrevivir radica en apaciguar las fuerzas que se encuentran actualmente en su mundo. Luego, tomar lo que pueda de lo que pueda. Yo iría antes de que el imperio los alcance a él. Después de todo, es una galaxia grande y con suficiente dinero se puede comprar una gran cantidad de amotinado, anoni- anonimato, y se tiene cuidado. Si el imperio gasta recursos tratando de encontrarte, bueno, eso también me beneficia. El gobernador Alcid era un político, no un soldado,
Desde luego, no un idealista. Las llamas del desafío, que no habían sido mucho más que las brasas desde el momento en que Solomon comenzó a subir las escaleras hacia él, parpadearon y se apagaron. Cerró los ojos, avergonzado, e inclinó la cabeza. ¿Qué necesitarás de nosotros? Solomon sonrió. Tendré una lista preparada. No temas. Será modesto en comparación con el que el imperio te ha quitado de forma natural, y somos mucho más selectivos con nuestros impuestos. Alcin levantó la vista, inseguro. ¿Impuestos? Sí, gobernador, dijo Solomon. Otras legiones reclutarán en mundos de la muerte, mundos salvajes, mundos feudales, las profundidades de las ciudades colmenas, etc., para encontrar el tipo de asesinos sin escrúpulos que tanto valoran. Mis métodos difieren. La fuerza de voluntad es importante, por supuesto, pero la verdadera marca de la Legión Alfa es el intelecto. Puso una mano sobre el hombro de Alcin y vio al gobernador estremecerse. Necesitaré un directorio de la escuela progenio de su sistema, y de los estudiantes más prometedores de edades comprendidas entre 10 y 14 años, estándar terrestre. Movió ligeramente el pulgar. Tal era la discrepancia de tamaño entre los dos, que esto fue suficiente para rozar el costado del cuello de Alcin, y el toque de la ceramita en la carne provocó otro estremecimiento. Alcin se mordió el labio y cerró los ojos una vez más. Lo entiendo. Buen hombre, dijo Solomon cálidamente. Mis felicitaciones, gobernador. Su decisión ha salvado de la muerte a muchos millones, tal vez miles de millones. Por supuesto, solo por ahora, añadió. Pero, ¿qué más podemos pedirle hasta que la incierta? Quitó la mano del hombro de Alcin y se dio la vuelta. Se había corrido la voz de la emboscada y estaban llegando otros miembros de la legión que habían estado limpiando focos aislados de resistencia en otras partes de la ciudad. Algunos eran líderes de diferentes bandas de guerra. Cetus había tenido la intención de tomar la rendición de Alcin él mismo, sin otros alrededor, para robarle el protagonismo, pero los señores de la Legión Alfa habían considerado oportuno mantenerse cerca de todos modos. Solomon los vio observar el desorden de cuerpos y el cadáver decapitado de Cetus, y luego concentrarse en él. El simbolismo del momento no pasó desapercibido para él. Bajó las escaleras del palacio del gobernador para saludarlos. Habiendo obtenido la cooperación del sistema y portando el arma de su primarca, ninguno de ellos había visto la lanza pálida antes, por supuesto, pero las leyendas de la legión fueron suficientes para que cada uno de ellos se identificara por sí mismos. Poco importaba que no tuviera garantía de su tecnicidad. Después de todo, era una galaxia grande, como acababa de explicar Solomon a Alcin. No estaba preparado para desafiar la existencia de otra arma similar a la que portaba Alpharius Omegon, y que de alguna manera había terminado en las garras del Lord Maleus. Lo importante fue, ante todos, que le sirviera de arma, y en segundo lugar, y más importante, que sus compañeros comandantes la vieran como la lanza pálida, mientras creyeran que lo era. Poco importaba lo que realmente fuera. Lord Acurra, entonó Roek Goldclaw. Parece que los rumores sobre tu desaparición eran falsos. Solomon inclinó la cabeza hacia el señor de las armas de la libertad. Siempre me esfuerzo por decepcionar a mis enemigos. Lamentablemente, Lord Cetus resultó ser uno de ellos. ¿Ha hablado con el gobernador? Preguntó Jarl Gelaine, de la mano envuelta. Sí, confirmó Solomon. Está intimidado y nos permitirá tomar lo que queramos en la oposición. Entonces, podremos dejarlo aquí como un problema que deberá abordar el imperio. Había dos alfarios presentes y ambos sonrieron. Siempre. Es agradable ver a nuestros enemigos luchar consigo mismos, dijo uno. Eres realmente un digno sucesor, Lord Acurra, añadió el otro. Ninguno de los dos apartó los ojos de la lanza pálida. Para los sin rostro, Solomon se dio cuenta de que probablemente estaba a punto de convertirse en un nuevo primarca en todo, excepto en el nombre. O en un usurpador que poseía una reliquia que considerarían perteneciente a ellos y que debía ser asesinado sutilmente lo antes posible. Los fanáticos siempre fueron un problema, por útiles que fueran. Mis señores, dijo, estamos en el umbral de una nueva era. La galaxia ha cambiado y sigue cambiando. A todos nos corresponde cambiar con ella. Se ha demostrado en sucesor Cyphos cuán débil es la protección del imperio. En el peor de los casos, nuestros enemigos perderán el tiempo reconquistándolo a su entera satisfacción. En el mejor de los casos, los mundos aquí se despertarán antes las mentiras de sus amos y resistirán. De cualquier manera, esto no tiene por qué terminar aquí.
Somos más fuertes que nunca si permanecemos unidos. Kieros Acid, de los hijos del Meneno, inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces, ¿estás proponiendo algo más que una alianza? ¿Quieres vernos unificados? Ya me he hartado de atacar desde las sombras y luego retirarme por necesidad, dijo Harbol Glade, mirando a los demás. Me gustaría tener la opción de reunirme con los ejércitos del Imperio del Campo más a menudo, si fuera ventajoso hacerlo. Su combinación de subterfugio y fuerza es atractiva, Lora Curra, dijo el primer Alfarius. Los sin rostro nos comprometeremos contigo. Roek Golcla hizo un ruido de descontento desde su yelmo. No soy uno de los dientes de la serpiente, ni seré uno de ellos. No te pediré eso, le aseguró Salomón. Tengo una sugerencia diferente. Todos somos Legión Alfa, pero no somos todos lo que hay de la Legión Alfa. No obstante, parecería útil un nombre unificador para nuestra respectiva banda de guerra. ¿Tienes un nombre en mente? Preguntó Byron Eveil, de los hijos penitentes. Uno de la historia, dijo Solomon, con un gesto de reconocimiento hacia los sin rostro. Si alguien debería apreciar esto, eran ellos. Los registros de los dientes de la serpiente nos dicen que en la era de la Gran Cruzada, antes de que Alfarius Omicron y su legión fueran conocidos por el Imperio, todavía operaban en secreto. Se murmuraron rumores sobre sus acciones, pero nadie sabía quién las llevaba a cabo. Los responsables recibieron un apodo, la Legión Fantasma.